Vino Hamaduna Elohenu Alenu Mahaseyadenu Konina Alenu Mahaseyadenu Koninehu. Dice lo siguiente, habla sobre jurar. El jurar. Dice así, cuando aplica la obligación de jurar, se está prohibido expresar, decir, te lo juro. Ahora, la obligación de jurar a que se refiere la Torah es ante un tribunal rabínico. Por ejemplo, el caso en que uno de los litigantes argumenta que el otro le debe $1,000 y ésta acepta deber solo 500. Este caso es conocido como Modé Bemixat, o sea que el deudor reconoce solo una parte de la deuda. Requiere por parte de este un argumento para confirmar que solo le debe lo que le argumenta. Existen también otros casos en los que aplica el juramento según la ley de la Torah, otros de acuerdo a la legislación de la Mishnah y otro juramento de legislación rabínica. Aquel que debe jurar ante un tribunal debía de hacerlo en nombre de Dios o de alguno de sus apodos, como por ejemplo el piadoso, el misericordioso, etc. Rahum Bejanu, que debe solo lo que sostiene deber y lo va a abonar, y de esta manera concluye su obligación. De Jatejilá, en un principio, el sentido del juramento es que la persona afirma que así como el Todopoderoso es real, son verdaderos sus argumentos. Por lo tanto, de resultar que miente, estaría profanando el nombre divino y estuviera cometiendo un pecado de suma gravedad. El juramento de la Torá debía pronunciarse sosteniendo los rollos de la Torá. Incluso se ponía todos los presentes en el tribunal en penumbras y se introducía en el mismo tribunal un ataúd, un féretro. Todo ello para amedrentar a la persona y evitar que jure falso. Mira, al final lo que te toca, el que se crea más inteligente que el otro, el que robe al otro, o el que no le paga al otro, al final le va a tocar lo mismo, va a estar van a estar en la tumba y va a tener que venir pasar el infierno y pasar eso. Mira, es el final de cada persona que está peleando por dinero por tierra. Y le decían a quien debía jurar, debes saber que el mundo todo se conmovió cuando el Eterno pronunció el precepto, no pronunciaréis mi nombre en vano. Y cualquier otra transgresión, el hombre es castigado personalmente. Sin embargo, en este caso, el castigo alcanza a su familia completa y a todo el mundo por causa de esta persona. En cualquier otro caso, el Eterno puede mostrarse tolerante. Y luego, en el caso de un juramento en falso, castiga inmediatamente a la persona. Entonces, a este litigante que exigía un juramento por parte del otro, le decían, mira, tú debes ser muy cuidadoso en no provocar un juramento innecesario a otra persona, pues quien así actúa finalmente terminará perdiendo todos sus bienes y va a empobrecer. En ese sentido, el Talmud babilónico, el Tratado de Shevuot, la página 39 Aleph, se explaya sobre la gravedad del juramento en vano y por qué en este caso el castigo alcanza a terceros como a la familia, a los hijos, etc. Al aplicar el juramento, el tribunal le decía, usted debe saber
que no nos basamos en tus argumentaciones, sino en la legislación del Eterno y, y de este tribunal. O sea, le decían que aun cuando él considera que sus argumentos son reales, de todas formas el juramento debe ser verdadero según la opinión del tribunal rabínico. Explica el Talmud babilónico también en Shevuot. El origen de esta legislación ocurrió en cierta ocasión, que se presentaron ante Rabba dos litigantes. Uno de ellos exigía del otro una suma de dinero, en tanto que aquel desconocía totalmente la deuda. Entonces Rabba dictaminó que el supuesto deudor precisaba jurar que no debía el dinero. ¿Qué hizo este hombre? Se dirigió a su casa y retornó con su bastón y le pidió al demandante que lo sostenga para cargar la Torá, llevar a cabo el juramento. Entonces juró que no le adeudaba nada. Al escucharlo, el demandante, furioso por el juramento falso que el otro acababa de pronunciar, lanzó el bastón y este, al estrellarse al piso, se rompió y se desparramaron las monedas que allí estaban ocultadas en el mismo bastón. O sea, que el deudor estaba pronunciando un juramento verdadero, pues había devuelto el dinero que el otro le exigía. Sin embargo, dicho juramento no era real, según la opinión del tribunal, pues por supuesto, objetivamente estaba jurando en falso. Por ello instituyeron que el juramento debe pronunciarse según la opinión del tribunal para evitar intenciones ocultas. Rashi nos dice, nos enseña, que en las últimas generaciones se derogó la legislación de jurar en nombre de Dios debido a la gravedad de esta acción y el castigo que conlleva también. En su lugar, se lo hace jurar en forma indirecta, o sea, fulano de tal recibirá sobre sí la maldición de la Torá si adeuda una suma mayor a la que argumenta. Y él respondía, amén. En este caso, aun cuando jurase en falso, no posee la misma gravedad de aquel que jura pronunciando el nombre de Dios. Este comentario de Rashi también está en Hosher Mishpat del Shulchan Aruch. Ahora, eh, ahora, las personas cuando dicen te juro que, muchas personas hablan así para que les crean, para confirmar sus palabras. ¿Eso es un juramento o no? Uno puede hablar así o no puede hablar así. Ahora, ¿qué pasa con estos juramentos que no incluyen el nombre de Dios? Pues si dice, te juro, no está diciendo el nombre de Dios. Ahora, la opinión de las autoridades alágicas, que aun cuando no aplica el castigo de Malkut, que decir que va a recibir latigazos, que decir golpes de los cielos, a un juramento falso en el que no se incluye el nombre divino, si uno se expresa así, no es correcto y está prohibido por la Torá y se considera una transgresión de la Torá. Tanto si el juramento se refiere a un hecho pasado como si jura sobre una acción futura. Si está escrito en el Shulchan Aruch, en el Yoreh de A, donde escribe, ¿quién dice, juro que haré o no haré tal cosa? Es considerada un juramento aun cuando no pronunció el nombre divino o algún de sus apodos del nombre de Hashem. Entonces, quiere decir que aquellas personas que por desconocimiento o livianidad jura determinadas cosas se causan un grave perjuicio, pues tanto por las promesas incumplidas, por los juramentos no cumplidos, mueren los hijos, Dios no lo permite. Y los castigos que esta transgresión genera y son sumamente graves. Y si no mueren, quedan en la pobreza, que es como muertos.
Y aun cuando jure por algo real, al expresarse continuamente de esta forma, va a transgredir. Aquellas personas que juran sobre un hecho futuro, por ejemplo, si juran que no hablarán nunca más con tal persona, con fulano, el caso es muy factible que incurran en un juramento promesas falsos. También escribe Rabbi Eliezer Papo, Pele Yoetz, que solo rige esta prohibición sobre los juramentos pronunciados en idioma hebreo, pero también si se pronuncia en otros idiomas, como por ejemplo en español, en árabe. ¿Ok? Asimismo, aquellos que juran por la vida de sus padres o hermanos, no solo transgreden la prohibición de jurar en falso, sino que respetan a aquellos en cuyo nombre juran permanentemente que tienen permiso de jurar por ellos. ¿Por qué los molestas? ¿Por qué los ponen en problemas? ¿Por qué los irrespetas? Explican también, dice el versículo, pues no limpiará Dios a quien pronuncie su nombre en vano. Nombre de Dios hace referencia al propio nombre de quien jura. O sea que Dios no disculpará a quien utilice incluso su propio nombre, la persona, para jurar en vano. Rabbi Abdallah Somech, gran rabino de Bagdad y rabino también maestro del Ben Ish Chai, él decía que debía jurar en falso ante un tribunal árabe en Irak para proteger a sus hermanos judíos de falsas acusaciones que se levantaron contra ellos, como es sabido. Dichos tribunales eran sumamente crueles y desalmados, especialmente con los judíos. Dijo que podía jurar en vano, porque en lugar de decir en nombre de Dios, decía otro artilugio en árabe, en el idioma árabe, y los jueces no percibieron el cambio en la pronunciación y aceptaban el juramento pronunciado por tan venerables. O sea, él no era que juraba en vano, sino decía, pronunciaba diferente en árabe, que el vocablo se entendía diferente, pero los jueces no lo percibían y al final se cuidaba de no jurar en vano. Pero en conclusión tenemos que las personas que permanentemente utilizan la expresión te juro, te lo juro, cometen un grave error y pueden incurrir en la transgresión de jurar en falso con toda la gravedad que ello supone. Pues estas expresiones, aun cuando no incluyen el nombre de Dios, poseen vigencia de juramento según la Torah. Baruch Hashem Le'olam. Amén, ve amén.